Sagitario nace cuando el Sol atraviesa el umbral del fuego expansivo y la conciencia humana se abre a horizontes más amplios. Su propósito divino no es pequeño ni silencioso, es una llamada que resuena como un cuerno antiguo en medio del mundo, convocando al espíritu a salir de los límites conocidos. En el tejido del cosmos, Sagitario representa el momento en que el alma deja de conformarse con sobrevivir y comienza a buscar sentido, verdad y dirección. Su misión no es simplemente avanzar, sino elevar la mirada, apuntar lejos y recordar que la vida es una travesía sagrada. Regido por Júpiter, el gran benefactor, Sagitario porta la energía de la expansión, la fe y la sabiduría superior. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza profunda en que la existencia tiene un orden mayor, incluso cuando el camino parece incierto. El propósito divino de Sagitario es encender esa confianza en el mundo, actuar como faro en territorios donde otros solo ven caos o límite. Allí donde hay miedo al futuro, Sagitario siembra visión. Allí donde reina el estancamiento, Sagitario impulsa movimiento. En su arquetipo más elevado, Sagitario es el viajero del alma, el filósofo errante, el arquero que tensa su arco no para atacar, sino para señalar un destino más alto. La flecha no pertenece al presente inmediato, pertenece al mañana, a lo posible, a lo que aún no ha sido descubierto. Su misión es recordar que la vida no se agota en lo material ni en lo repetitivo, que cada experiencia encierra una enseñanza y que cada caída contiene una revelación. Sagitario no vive para acumular, vive para comprender. El fuego sagitariano no quema para destruir, sino para iluminar. Es un fuego que purifica creencias obsoletas, dogmas vacíos y verdades heredadas que ya no sirven al crecimiento del alma. Por eso su camino suele estar lleno de rupturas, mudanzas internas y externas, cambios de rumbo que desconciertan a quienes buscan seguridad en lo predecible. Sagitario ha venido a romper jaulas invisibles, incluso aquellas que parecen cómodas. Su misión divina exige valentía, porque avanzar hacia la verdad siempre implica dejar algo atrás. En el orden cósmico, Sagitario cumple el rol del mensajero de sentido. Lleva historias, ideas, filosofías y visiones de un lugar a otro, conectando culturas, mentes y corazones. No es casual que su energía esté ligada a los viajes, al estudio, a la enseñanza y a la transmisión del conocimiento. Pero su enseñanza no es fría ni académica, es vivencial. Sagitario enseña a través del ejemplo, de la experiencia directa, de la risa que libera y de la palabra que despierta. La misión de Sagitario también implica recordar la alegría como fuerza espiritual. En un mundo que a menudo confunde madurez con rigidez, Sagitario trae la risa sagrada, el entusiasmo, la capacidad de creer otra vez. Su optimismo no es ingenuidad, es un acto de rebeldía divina frente a la desesperanza. Creer en algo más grande es parte esencial de su propósito, porque esa creencia abre caminos donde antes solo había muros. Cuando Sagitario se aleja de su propósito, puede perderse en la dispersión, en promesas incumplidas o en una búsqueda constante sin profundidad. Pero cuando honra su misión divina, se convierte en guía, en inspirador, en puente entre lo humano y lo trascendente. Su vida entonces deja de ser una sucesión de eventos y se transforma en una epopeya interior, donde cada paso tiene significado y cada encuentro cumple una función mayor. El centauro, símbolo ancestral de Sagitario, une lo instintivo con lo consciente, lo animal con lo divino. Esta unión revela su misión más profunda, integrar la materia y el espíritu, demostrar que la espiritualidad no está separada de la vida cotidiana, sino que se manifiesta en cada decisión, en cada viaje, en cada verdad dicha con honestidad. Sagitario viene a enseñar que la sabiduría no está encerrada en templos inaccesibles, sino en el camino mismo. En la gran sinfonía del zodiaco, Sagitario es el acorde que impulsa hacia adelante, el llamado a no rendirse ante la pequeñez de miras. Su propósito divino es expandir la conciencia colectiva, abrir rutas hacia un futuro más amplio y recordar que la vida, en su esencia, es una aventura sagrada. Allí donde Sagitario camina con fidelidad a su misión, deja huellas de esperanza, mapas invisibles para quienes vendrán después, y una certeza silenciosa: el alma siempre sabe hacia dónde apunta su flecha. En las capas más profundas del mandato celeste de Sagitario habita una misión menos visible, pero igual de poderosa, la de custodiar la ética del alma. No se trata solo de buscar la verdad, sino de vivir conforme a ella. Sagitario porta una brújula moral interna que, cuando está alineada con su propósito divino, no permite la traición al propio espíritu. Esta es una misión exigente, porque obliga a sostener coherencia entre pensamiento,
palabra y acción, incluso cuando ello implica ir contra la corriente del mundo o caminar en soledad. En el orden cósmico, Sagitario representa la conciencia que no negocia su integridad espiritual. Existe también en su destino una relación íntima con la justicia universal, no la justicia humana limitada por leyes cambiantes, sino aquella que responde a un equilibrio mayor. Sagitario percibe cuando algo se ha desviado del orden natural y siente el impulso interno de señalarlo, corregirlo o denunciarlo. De ahí su afinidad con causas, ideales y luchas que buscan restaurar la verdad, la libertad o la dignidad. Su misión no es imponer, sino revelar. No es castigar, sino despertar conciencia. Allí donde reina la mentira normalizada, Sagitario actúa como ruptura luminosa. Otro aspecto sagrado de su propósito es la alquimia de la experiencia. Sagitario transforma vivencias en sabiduría viva. Incluso los errores, las exageraciones, las caídas por exceso de confianza o por fe mal colocada se convierten en material de aprendizaje profundo. Nada es desperdiciado en su camino cuando está alineado con su misión. Cada paso errante se convierte en mapa, cada herida en enseñanza, cada decepción en una verdad más afinada. Sagitario no encarna la perfección, encarna la evolución consciente. En planos más elevados, Sagitario funciona como guardián de la visión colectiva. Mientras otros signos se enfocan en sostener estructuras, Sagitario percibe cuando esas estructuras ya no conducen al crecimiento del alma. Su energía anuncia ciclos nuevos, ideas aún inmaduras, futuros que todavía no pueden verse con claridad. Esto lo coloca muchas veces en una posición incomprendida, adelantada a su tiempo. Sin embargo, esa incomodidad forma parte de su misión divina, abrir senderos antes de que existan caminos. La conexión de Sagitario con lo extranjero, lo lejano y lo desconocido no es solo geográfica, sino espiritual. Su alma reconoce que la verdad no pertenece a un solo lugar, cultura o sistema de creencias. Por eso su misión incluye integrar visiones opuestas, encontrar puntos de unión entre filosofías aparentemente incompatibles y demostrar que la sabiduría es universal cuando se observa desde una conciencia expandida. Sagitario actúa como traductor del espíritu, uniendo lenguajes del alma que parecían irreconciliables. En su dimensión más épica, Sagitario es portador de profecías internas. No en el sentido literal, sino como intuiciones profundas sobre el rumbo de la vida, de las personas y de los procesos colectivos. Percibe tendencias antes de que se manifiesten, siente el llamado del futuro como una vibración constante. Su propósito divino lo impulsa a seguir esas corazonadas incluso cuando no puede explicarlas racionalmente. Esa confianza en la señal interna es parte esencial de su misión. También existe en Sagitario una tarea silenciosa relacionada con la esperanza activa. No la esperanza pasiva que espera milagros externos, sino la que se construye caminando, creyendo y avanzando pese a la incertidumbre. Su energía recuerda que la fe es una fuerza creadora cuando se combina con acción. En contextos de crisis, Sagitario mantiene encendida la llama de lo posible, demostrando que incluso en los momentos más oscuros existe una salida si la mirada se eleva lo suficiente. A nivel del alma, Sagitario viene a dominar el arte del desapego consciente. Su propósito no le permite aferrarse a identidades rígidas, roles fijos o narrativas cerradas. Cada vez que algo deja de expandir su conciencia, la vida lo empuja a soltar. Este constante desprendimiento no es pérdida, es entrenamiento espiritual. A través de él, Sagitario aprende que la verdadera seguridad no está en lo que se posee, sino en la capacidad de avanzar con confianza hacia lo desconocido. Finalmente, el propósito divino de Sagitario se manifiesta como un juramento invisible hecho antes del nacimiento, no traicionar la llamada del espíritu. Ese juramento impulsa a vivir con sentido, a no conformarse con verdades pequeñas, a honrar la vida como un viaje iniciático. Cuando Sagitario camina fiel a esta misión, su existencia se convierte en una antorcha en movimiento, iluminando rutas internas y externas, recordando al mundo que el destino no es una jaula, sino una flecha en pleno vuelo hacia lo eterno. En el entramado más sutil del propósito de Sagitario existe una misión ligada al tiempo sagrado. Sagitario no vive el tiempo como una línea rígida, sino como un campo de significado donde pasado, presente y futuro dialogan entre sí. Su alma recuerda fragmentos de sabiduría antigua, al mismo tiempo, intuye direcciones que aún no han sido recorridas por la humanidad. Por eso su caminar parece a veces impaciente o adelantado, no responde al reloj humano, sino al ritmo interno de una misión que siente urgencia por manifestarse. Sagitario viene a recordar que el tiempo no es una prisión,
sino una oportunidad constante de expansión de conciencia. Hay también en su destino una relación profunda con la palabra como instrumento creador. Sagitario no habla solo para comunicar, sino para activar, encender y movilizar. Su voz, cuando está alineada, tiene un tono profético, capaz de abrir mentes dormidas y despertar voluntades. No se trata de elocuencia vacía, sino de una vibración que transmite verdad vivida. Parte de su misión divina consiste en cuidar la palabra, no usarla como arma impulsiva, sino como flecha precisa que señala sentido. Cuando Sagitario honra este aspecto, su discurso se convierte en guía, enseñanza y revelación. En niveles más internos, Sagitario cumple una función de sanador del espíritu a través del significado. Allí donde otros signos curan con estructura, contención o análisis emocional, Sagitario sana devolviendo sentido a la experiencia. Su presencia recuerda que el dolor no es absurdo, que la crisis no es castigo, que la pérdida no es el final del relato. Esta capacidad de resignificar es parte esencial de su propósito, ayudar a que la conciencia no se quiebre ante la adversidad, sino que se eleve comprendiendo el para qué profundo de cada vivencia. La misión sagitariana también implica aprender a dominar el exceso. El fuego de Sagitario es vasto, entusiasta y expansivo, pero su propósito divino exige templar esa llama para que no se disperse ni se consuma a sí misma. Existe un aprendizaje kármico relacionado con el equilibrio entre libertad y responsabilidad, entre expansión y compromiso. Cuando este equilibrio se alcanza, Sagitario se transforma en un ejemplo vivo de libertad consciente, demostrando que se puede ser vasto sin ser caótico, visionario sin perder profundidad. En el plano colectivo, Sagitario actúa como catalizador de cambios ideológicos. No solo adopta nuevas ideas, sino que cuestiona sistemas de creencias completos cuando estos dejan de servir a la evolución del alma. Su energía empuja a revisar dogmas religiosos, filosóficos, sociales y personales. Esta misión no siempre es cómoda, porque remover creencias genera resistencia. Sin embargo, Sagitario no ha venido a agradar, sino a liberar. Su propósito divino lo coloca como agente de actualización espiritual del mundo. Existe además una dimensión iniciática en su camino. Sagitario atraviesa pruebas que ponen a prueba su fe, no para destruirla, sino para depurarla. Momentos donde la confianza se ve sacudida, donde las promesas no se cumplen como esperaba, donde la visión parece perderse en la niebla. Estas pruebas forman parte del entrenamiento del arquero sagrado, aprender a apuntar incluso cuando el objetivo no se ve con claridad. De este proceso surge una fe más madura, menos ingenua y más enraizada en la experiencia directa. En su nivel más elevado, Sagitario encarna la figura del maestro errante, aquel que no se establece en un solo lugar porque su función es sembrar y seguir avanzando. No siempre ve el fruto de lo que enseña, pero confía en que la semilla germinará cuando sea el momento adecuado. Esta misión requiere desapego del reconocimiento y comprensión de que el impacto verdadero a menudo es invisible. Sagitario aprende así a servir a algo más grande que su propia historia personal. Hay también una relación sagrada con la ley del propósito mayor. Sagitario siente, de manera casi instintiva, cuando una acción está alineada con su misión o cuando lo desvía de ella. Esta sensibilidad lo obliga a tomar decisiones valientes, a cerrar ciclos abruptamente, a decir no cuando todo invita a decir sí. Este discernimiento interno es una de sus herramientas más poderosas, y su desarrollo forma parte esencial de su camino evolutivo. Finalmente, el propósito divino de Sagitario se manifiesta como una invitación constante a vivir con amplitud de alma. No reducir la vida al miedo, no encoger la visión por heridas pasadas, no traicionar la vocación interna por comodidad. Sagitario viene a recordar que la existencia es una travesía espiritual encarnada, que cada paso tiene un eco en planos más altos y que la flecha del espíritu, una vez lanzada con conciencia, siempre encuentra su destino. En esa fidelidad a la visión superior, Sagitario cumple su misión más profunda, mantener viva la llama del sentido en un mundo que a menudo olvida mirar hacia el horizonte. En las capas más silenciosas del mandato cósmico de Sagitario se manifiesta una misión relacionada con la soberanía del alma. Sagitario viene a aprender y a enseñar que ningún poder externo puede sustituir la autoridad interior cuando ésta ha sido despertada. Su propósito divino lo impulsa a recuperar la capacidad de decidir desde la conciencia y no desde el miedo, la obediencia ciega o la necesidad de aprobación. Esta soberanía no es rebeldía vacía, sino alineación con una ley superior que no necesita imposición. Sagitario encarna la libertad que nace de la comprensión profunda del propio destino.
Existe también en su camino una relación sagrada con el riesgo consciente. Sagitario no ha sido diseñado para caminar sobre terreno seguro de manera permanente. Su misión implica cruzar umbrales, aceptar lo incierto y avanzar aun cuando no existe garantía de resultado. Este acto de fe activa fuerzas invisibles que solo responden a quienes se atreven a confiar en la guía interna. En el orden espiritual, Sagitario enseña que el verdadero peligro no es fallar, sino no intentarlo, no expandirse, no responder al llamado del horizonte. Otra dimensión poco visible de su propósito es la transmutación del sentido de autoridad. Sagitario aprende a distinguir entre autoridad impuesta y autoridad espiritual. A lo largo de su vida puede enfrentarse a figuras, sistemas o creencias que intentan definir su verdad desde afuera. Cada uno de estos encuentros forma parte de una iniciación mayor, romper con las voces que limitan para escuchar la voz interna que orienta. Cuando esta lección se integra, Sagitario se convierte en referente, no por dominar, sino por irradiar coherencia y visión. En planos más profundos, Sagitario sostiene una misión relacionada con la reconciliación entre lo humano y lo divino. Su energía no busca escapar del mundo material, sino dotarlo de significado espiritual. A través de la experiencia, el placer, el movimiento y la exploración, Sagitario demuestra que la espiritualidad no es renuncia a la vida, sino participación consciente en ella. Esta visión rompe con la culpa, el sacrificio innecesario y la separación artificial entre cielo y tierra. El propósito sagitariano también incluye el aprendizaje del silencio interior. Aunque su energía se asocia a la palabra, al movimiento y a la expansión, existe un punto de madurez donde Sagitario comprende que no toda verdad necesita ser proclamada. Saber cuándo avanzar y cuándo observar, cuándo enseñar y cuándo integrar, forma parte de su evolución espiritual. Este silencio no es vacío, es gestación de una visión más amplia y más precisa. A nivel del alma, Sagitario cumple una función de restaurador de la confianza en la vida. Muchas de sus pruebas tienen como objetivo romper ilusiones falsas para reconstruir una fe más auténtica. No una fe basada en promesas externas, sino en la experiencia directa de haber atravesado el caos y haber salido fortalecido. Esta fe encarnada se convierte en un faro para otros, incluso sin intención consciente de guiar. En el entramado kármico, Sagitario viene a resolver memorias de encierro, dogmatismo o persecución de la verdad. Su impulso por hablar, moverse y explorar no es capricho, sino liberación ancestral. Cada vez que elige expandirse, honra no solo su misión personal, sino una memoria colectiva que busca sanar la represión del espíritu. Por eso su camino suele estar marcado por una necesidad profunda de honestidad radical, incluso cuando ésta incomoda. Existe además una relación íntima con la visión a largo plazo. Sagitario no ha venido a vivir solo para el instante inmediato. Su conciencia se proyecta hacia el futuro, hacia lo que puede ser construido con sentido. Esta capacidad de pensar en términos amplios lo convierte en sembrador de procesos que otros continuarán. Parte de su propósito divino es iniciar movimientos, ideas o caminos que lo trascienden, aun sin ver su culminación. En su manifestación más elevada, Sagitario encarna la alegría como acto espiritual. No la alegría superficial, sino la que nace de saberse alineado con el propio destino. Esta alegría tiene un poder transformador profundo, porque recuerda que el camino del alma no está hecho solo de esfuerzo, sino también de gozo, descubrimiento y expansión sincera. Donde Sagitario vibra en esta frecuencia, el entorno se vuelve más liviano, más abierto, más dispuesto a creer. Finalmente, el propósito divino de Sagitario se revela como una misión de fidelidad al fuego interno. Ese fuego no permite vidas pequeñas, verdades a medias ni caminos impuestos. Sagitario ha venido a mantener encendida la antorcha del sentido, a caminar con la mirada elevada incluso cuando el suelo tiembla, a demostrar que la vida, cuando se vive como una travesía consciente, se convierte en un acto sagrado. En esa lealtad a la visión interior, Sagitario cumple su destino cósmico y deja una huella invisible pero eterna en el viaje del alma colectiva. En una dimensión aún más profunda del designio sagitariano se encuentra la misión de atravesar el umbral entre la certeza y el misterio. Sagitario no ha venido a tener todas las respuestas, sino a convivir con las grandes preguntas sin que éstas paralicen su avance. Su propósito divino lo invita a aceptar que la verdad última no siempre se revela de forma inmediata ni completa, y que parte de la sabiduría consiste en caminar con confianza aun cuando el mapa está incompleto. Esta relación íntima con el misterio fortalece su espíritu y le otorga una tolerancia especial a la incertidumbre, convirtiéndolo en explorador de lo invisible.
Existe también una función sagrada vinculada a la expansión de la conciencia a través del cuerpo. Sagitario comprende, en niveles profundos, que el cuerpo no es un obstáculo para la espiritualidad, sino su vehículo. El movimiento, el viaje, la experiencia directa y la vivencia intensa son formas legítimas de conexión con lo divino. En su misión, Sagitario honra la encarnación, demostrando que la sabiduría no se alcanza únicamente en la quietud, sino también en la acción consciente, en el contacto con la vida tal como se presenta. Otro aspecto esencial de su propósito se manifiesta en la relación con la verdad interior frente a la verdad social. Sagitario aprende a reconocer cuando una verdad es aceptada por costumbre y cuando nace de una comprensión auténtica. Esta distinción lo lleva, muchas veces, a apartarse de consensos colectivos, no por oposición, sino por fidelidad a su percepción profunda. Su misión divina incluye sostener la verdad incluso cuando ésta no es popular, manteniendo la integridad del espíritu por encima del reconocimiento externo. En el plano emocional, Sagitario viene a trascender el apego a la narrativa del sufrimiento. No niega el dolor, pero se rehúsa a quedarse atrapado en él. Su propósito lo impulsa a elevar la experiencia emocional hacia una comprensión más amplia, donde cada emoción cumple una función evolutiva. Esta capacidad de no identificarse permanentemente con la herida lo convierte en portador de ligereza espiritual, una cualidad sanadora en contextos donde el peso emocional domina la conciencia. Hay también en su misión un aprendizaje relacionado con la humildad cósmica. A medida que Sagitario expande su visión, comprende que cuanto más vasto es el universo, más pequeño es el ego. Este reconocimiento no disminuye su fuerza, sino que la refina. La verdadera grandeza de Sagitario surge cuando entiende que no es el dueño de la verdad, sino su servidor. Esta humildad espiritual le permite seguir aprendiendo, incluso cuando ha recorrido largos caminos de conocimiento. En el entramado del alma colectiva, Sagitario actúa como recordatorio de que la vida no es un castigo ni una carga, sino una oportunidad de crecimiento continuo. Su energía disuelve la culpa heredada, las narrativas de sacrificio inútil y las creencias que asocian espiritualidad con sufrimiento. Parte de su propósito divino es liberar a la conciencia humana de estas ataduras, mostrando que la expansión, el gozo y la búsqueda de sentido pueden coexistir con profundidad espiritual. Existe además una misión relacionada con la valentía de reinventarse. Sagitario no está destinado a una identidad fija. Su alma necesita mutar, redefinirse, soltar versiones antiguas de sí mismo para encarnar nuevas comprensiones. Cada reinvención no es una traición al pasado, sino una actualización del propósito. En este proceso, Sagitario enseña que la coherencia verdadera no consiste en mantenerse igual, sino en ser fiel a la verdad presente del espíritu. En planos más sutiles, Sagitario sostiene una vibración de confianza en la abundancia universal. No una abundancia limitada a lo material, sino una percepción profunda de que el universo responde a la expansión sincera. Esta confianza le permite avanzar sin aferrarse, compartir sin miedo a la pérdida y dar sin calcular. Cuando esta energía se manifiesta plenamente, Sagitario se convierte en canal de flujo, recordando que la vida se expande cuando se vive desde la amplitud y no desde la carencia. Finalmente, el propósito divino de Sagitario incluye la tarea de mantener viva la memoria del sentido en épocas de confusión. Cuando los caminos se vuelven estrechos y la visión colectiva se nubla, la energía sagitariana emerge como un llamado a recordar por qué se comenzó, hacia dónde se dirige el alma y qué verdad merece ser defendida. Sagitario no ha venido a garantizar seguridad, sino significado. En esa lealtad inquebrantable al horizonte interior, su misión se cumple una y otra vez, dejando una estela invisible de conciencia expandida que continúa guiando incluso después de su paso. En la arquitectura más profunda del destino sagitariano aparece una misión relacionada con la integración de la sombra luminosa. Sagitario no solo viene a encarnar ideales elevados, sino a confrontar la distancia entre lo que se cree y lo que se vive. En ese espacio habita una tarea sagrada, reconocer las contradicciones internas sin destruir la fe. La sombra de Sagitario no es oscuridad destructiva, sino exceso de luz mal dirigida, promesas que se adelantan al proceso, verdades proclamadas antes de ser encarnadas. Su propósito divino incluye aprender a descender al propio interior para alinear la visión con la acción, convirtiendo la coherencia en una forma de poder espiritual. Existe también una relación profunda con la sincronicidad. Sagitario camina en diálogo constante con señales, encuentros significativos y giros inesperados que parecen responder a una inteligencia mayor. Su misión implica aprender a leer estos signos sin caer en la fantasía ni en la negación de la realidad. Cuando Sagitario afina esta percepción,
se convierte en intérprete del lenguaje del universo, demostrando que la vida responde cuando el movimiento nace de una intención alineada. El azar deja de ser casualidad y se transforma en confirmación del camino. En el plano del servicio, Sagitario cumple una función que no siempre se reconoce como tal. Su servicio no es silencioso ni contenido, sino expansivo y contagioso. Sirve despertando entusiasmo donde hay apatía, abriendo posibilidades donde hay resignación, recordando el sentido donde la rutina ha vaciado el significado. Este servicio no se ajusta a moldes tradicionales, porque Sagitario no ha venido a obedecer formas, sino a revitalizar el espíritu que las sostiene. Su sola presencia, cuando está alineada, actúa como catalizador de movimiento interior en los demás. La misión sagitariana también incluye el arte de soltar la razón cuando ésta se vuelve prisión. Aunque busca comprender, Sagitario aprende que no todo puede ser explicado y que algunas verdades solo se revelan cuando se deja de exigirles forma lógica. Esta rendición no es derrota, es sabiduría. En ese acto, Sagitario se abre a planos de conocimiento intuitivo, simbólico y espiritual que trascienden la mente. Su propósito divino lo guía a unir comprensión y entrega, pensamiento y confianza. En la dimensión del linaje, Sagitario porta una energía de liberación generacional. Su impulso por ir más allá, por romper límites y por cuestionar lo heredado no es solo personal. A través de su camino, se liberan memorias familiares y colectivas de estancamiento, miedo o resignación. Cada paso hacia la expansión sana historias pasadas que no pudieron avanzar. De este modo, Sagitario actúa como eslabón evolutivo, cerrando ciclos antiguos y abriendo futuros posibles. Hay también una enseñanza profunda relacionada con la responsabilidad de la visión. Ver más lejos implica cargar con una comprensión que otros aún no tienen. Sagitario aprende que no toda verdad necesita ser impuesta ni defendida con fuerza. Parte de su madurez espiritual consiste en respetar los tiempos ajenos, sosteniendo la visión sin convertirla en peso para otros. Esta contención consciente transforma su fuego en faro y no en incendio. En el plano creativo, Sagitario encarna la capacidad de imaginar futuros que aún no existen. Su imaginación no es evasión, es prefiguración. Aquello que visualiza con claridad comienza a tomar forma en el campo sutil antes de manifestarse. Su misión divina incluye custodiar esa imaginación como herramienta creadora, evitando que se diluya en fantasías sin raíz. Cuando la visión se une a la acción sostenida, Sagitario se convierte en arquitecto de realidades nuevas. Existe además una relación íntima con la ley del propósito compartido. Aunque su camino es individual, Sagitario no está destinado al aislamiento. Su misión se potencia cuando encuentra almas afines con quienes compartir la visión. No se trata de pertenecer, sino de coincidir en dirección. Estas alianzas no siempre son permanentes, pero cada una cumple una función precisa en el despliegue del destino. Sagitario aprende así que la libertad no excluye la colaboración, y que caminar acompañado no reduce la autonomía del espíritu. En su expresión más elevada, Sagitario sostiene la memoria de la confianza primordial. Esa confianza que precede a toda experiencia, que existe antes de toda prueba, que afirma que la vida tiene sentido incluso cuando no puede demostrarse. Mantener viva esa confianza en un mundo fragmentado es una de sus tareas más sagradas. No como dogma, sino como vibración encarnada. Finalmente, el propósito divino de Sagitario se manifiesta como una promesa silenciosa hecha al universo: no dejar que el espíritu se encoja. No permitir que el miedo defina el rumbo, no aceptar verdades que no expanden, no renunciar a la visión incluso cuando el camino exige atravesar territorios desconocidos. En esa fidelidad al movimiento del alma, Sagitario cumple una misión que no termina en una vida, sino que continúa resonando como impulso, como llamada y como horizonte abierto para la conciencia colectiva. En el núcleo más arcaico del espíritu sagitariano vibra una misión vinculada al rito del paso constante. Sagitario no pertenece a los lugares donde se llega, sino a los umbrales que se atraviesan. Su propósito divino se activa especialmente en los momentos de transición, cuando una etapa muere y otra aún no ha nacido. Allí, donde la mayoría duda o se aferra al pasado, Sagitario avanza guiado por una certeza interior que no necesita pruebas. Su alma ha sido forjada para cruzar portales invisibles, sostener la incomodidad del vacío y caminar sin garantías mientras el nuevo sentido se gesta. Existe también una relación profunda con la verdad encarnada. Sagitario no ha venido solo a comprender principios elevados, sino a vivirlos en la carne, en la experiencia diaria, en la elección concreta.
Esta encarnación de la verdad es exigente, porque no permite la doble moral ni la comodidad del discurso sin coherencia. Su misión divina incluye caer, corregirse y volver a intentar, hasta que la sabiduría deje de ser idea y se convierta en conducta natural. En este proceso, Sagitario se convierte en testimonio viviente de que la conciencia se demuestra en el acto, no en la proclamación. En planos más sutiles, Sagitario sostiene una misión relacionada con la gracia. No la gracia entendida como privilegio, sino como alineación. Cuando Sagitario actúa desde su verdad profunda, la vida parece responder con sincronías, apoyos inesperados y caminos que se abren en el momento justo. Parte de su aprendizaje espiritual consiste en no forzar esa gracia, sino permitirla, confiando en que el universo coopera cuando la intención es limpia y el movimiento es auténtico. Esta relación con la gracia convierte su caminar en una danza entre voluntad y entrega. Hay también en su destino una tarea vinculada al liderazgo espiritual no jerárquico. Sagitario lidera sin imponer, guía sin retener, inspira sin encadenar. Su autoridad nace de la visión y de la experiencia, no del control. En su forma más elevada, su presencia despierta en otros el deseo de encontrar su propio camino, no de seguir el suyo. Este tipo de liderazgo es poco comprendido en estructuras rígidas, pero profundamente transformador en el campo de la conciencia colectiva. El propósito sagitariano incluye además la reconciliación con el límite como maestro. Aunque su naturaleza es expansiva, Sagitario aprende que el límite no siempre es castigo, sino orientación. Cuando un camino se cierra, no es para reducir su espíritu, sino para afinar su dirección. Integrar esta lección permite que su energía no se disperse y que su visión gane profundidad. El límite aceptado conscientemente se transforma en trampolín para una expansión más auténtica. En la dimensión del alma, Sagitario guarda una memoria de devoción al camino. No a una meta específica, sino al acto mismo de avanzar con sentido. Esta devoción no es fanatismo ni rigidez, es fidelidad al movimiento interno que pide crecimiento constante. Incluso en la quietud, Sagitario sigue avanzando por dentro, revisando creencias, ampliando comprensión, soltando viejas certezas. Su misión divina honra el proceso por encima del resultado. Existe también una conexión profunda con la ley del renacimiento. Sagitario muere muchas veces a lo largo de su vida, mueren identidades, proyectos, relaciones, versiones antiguas de sí mismo. Cada una de estas muertes forma parte de una iniciación mayor. Su propósito incluye aprender a no temer estos finales, sino a reconocerlos como actos sagrados de renovación. De cada caída surge una visión más clara, una fe más afinada, una verdad más esencial. En el plano colectivo, Sagitario actúa como antídoto contra el cinismo. En épocas donde la desilusión se vuelve norma y la esperanza es ridiculizada, su energía recuerda que creer sigue siendo un acto revolucionario. No creer ingenuamente, sino creer con conciencia, después de haber visto el dolor, la contradicción y la caída. Esta esperanza madura es uno de sus mayores aportes al mundo, porque devuelve dignidad al acto de soñar. Hay también una misión vinculada al gozo como fuerza espiritual disciplinada. Sagitario aprende que el gozo no es evasión ni exceso, sino presencia plena. Cuando el placer, la risa y el entusiasmo nacen de la alineación interior, se convierten en combustible para el alma. Su propósito divino incluye liberar al gozo de la culpa y devolverle su lugar como expresión legítima de lo sagrado. Finalmente, en la cúspide de su camino, el espíritu de Sagitario encarna la certeza de que la vida es una travesía iniciática permanente. No un problema que resolver, no una carga que soportar, sino un viaje que revela sentido paso a paso. Su misión no consiste en llegar, sino en apuntar, tensar el arco del alma y soltar la flecha con honestidad, una y otra vez. Mientras esa flecha siga volando, mientras la visión siga viva, el propósito divino de Sagitario continúa cumpliéndose, expandiendo conciencia, encendiendo horizontes y recordando al mundo que el espíritu jamás fue hecho para quedarse quieto. En una capa todavía más profunda del arquetipo sagitariano se manifiesta la misión del exiliado sagrado. Sagitario lleva en su espíritu la memoria de no pertenecer del todo a ningún lugar fijo, porque su verdadera patria es el sentido. Este exilio no es castigo, es función. Al no quedar atrapado en identidades cerradas, puede observar desde una perspectiva amplia, detectar contradicciones invisibles para quienes están demasiado arraigados y señalar rutas alternativas cuando los caminos conocidos se agotan.
Su propósito divino lo convierte en testigo lúcido de los sistemas humanos, capaz de amarlos sin idealizarlos y de abandonarlos cuando dejan de servir a la evolución. Existe también una relación íntima con la ley cósmica del significado por encima del hecho. Sagitario no se detiene únicamente en lo que ocurre, sino en lo que eso revela. Su alma está entrenada para leer la vida como un texto simbólico, donde cada acontecimiento encierra una enseñanza mayor. Esta capacidad lo transforma en intérprete del destino, no para controlarlo, sino para comprender su dirección. Parte de su misión es recordar que los hechos aislados no definen la existencia, sino la comprensión que se extrae de ellos. En el plano espiritual, Sagitario cumple una función esencial en la maduración de la fe. No una fe heredada ni impuesta, sino una fe que ha atravesado decepciones, rupturas y silencios. Muchas veces su camino lo lleva a perder creencias que antes sostenían su identidad. Estas pérdidas no son fracasos, sino purificaciones. A través de ellas, Sagitario aprende a separar la verdad viva de las estructuras que la contenían. Su propósito divino incluye mostrar que la fe auténtica no depende de formas externas, sino de una conexión interna inquebrantable con el sentido profundo de la vida. Hay también una misión relacionada con el uso ético del poder expansivo. Sagitario posee una energía que amplifica todo lo que toca: ideas, emociones, movimientos, influencias. Aprender a usar este poder con conciencia es parte central de su evolución. Cuando este fuego se utiliza sin discernimiento, puede generar dogmatismo, imposición o exceso. Cuando se utiliza con sabiduría, se convierte en motor de liberación colectiva. Su misión divina exige responsabilidad espiritual: no todo lo que puede decirse debe decirse, no toda verdad debe lanzarse sin considerar el terreno donde caerá la flecha. En el entramado del destino, Sagitario sostiene una vibración de peregrinaje. No solo peregrina por lugares, sino por estados de conciencia. Cada etapa de su vida representa un santuario distinto, una comprensión nueva, una iniciación específica. Su camino no es lineal, sino espiralado. A menudo regresa a temas antiguos, pero desde un nivel de conciencia más elevado. Esta espiral es parte de su propósito: demostrar que la evolución no consiste en huir del pasado, sino en resignificarlo desde una visión más amplia. Existe además una relación profunda con la risa como medicina espiritual. La risa sagitariana no es burla ni evasión, es ruptura de la rigidez del ego. A través del humor, Sagitario desarma falsas solemnidades, libera tensiones acumuladas y devuelve ligereza a verdades que se habían vuelto pesadas. Su propósito incluye recordar que la sabiduría no necesita ser grave para ser profunda, y que la risa puede abrir puertas internas que la seriedad jamás logra mover. En planos más sutiles, Sagitario actúa como custodio del eje entre conocimiento y sabiduría. No todo conocimiento expande, no toda información libera. Su misión lo lleva a discernir qué ideas elevan la conciencia y cuáles solo inflan la mente. Este discernimiento lo transforma en alquimista mental, capaz de convertir datos en comprensión y experiencias en visión. Cuando este aspecto se activa plenamente, Sagitario se convierte en referente natural, no por acumular saber, sino por encarnar claridad. Hay también una tarea kármica relacionada con la reparación del abuso de creencias. A lo largo de la historia, las ideas han sido usadas para dominar, dividir o justificar violencia. Sagitario, en su versión más elevada, viene a sanar esa herida colectiva, devolviendo a las creencias su función original: orientar, inspirar y expandir. Su propósito divino incluye desmontar fanatismos sin destruir la fe, liberar la verdad de la rigidez y devolverle su naturaleza viva y evolutiva. En el plano emocional profundo, Sagitario aprende a honrar la tristeza sin quedarse a vivir en ella. Su optimismo no niega el dolor, lo atraviesa. Existe en su misión una capacidad especial para transmutar la melancolía en comprensión y la pérdida en apertura. Este proceso interno le permite acompañar crisis ajenas sin absorberlas, sostener procesos difíciles sin perder la visión y recordar que incluso el duelo puede ser un maestro del alma. Finalmente, en el punto más alto de su destino, Sagitario encarna la conciencia del horizonte eterno. No se trata de un lugar al que llegar, sino de una dirección constante que mantiene al espíritu en movimiento. Su propósito divino no se agota en logros, metas o reconocimientos, porque su verdadera tarea es mantener viva la orientación hacia lo que expande, lo que libera y lo que otorga sentido. Mientras exista una flecha apuntando más allá de lo conocido, mientras la visión siga siendo más grande que el miedo, la misión de Sagitario continuará activa,
sosteniendo el impulso evolutivo del alma humana y recordando que vivir es, ante todo, atreverse a avanzar hacia lo verdadero.